¿Sabes qué pasa cuando se intenta construir un imperio sin respetar las reglas? Que eventualmente las torres más altas son las que más duro caen. Hoy hablamos del Manchester City y el caso que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol. 115 infracciones al fair play financiero, una investigación de 4 años, un juicio rodeado de misterio y unas posibles sanciones que pondrían patas arriba a la Premier League. Vamos a destripar este escándalo desde todos los ángulos, porque aquí hay mucho más que fútbol en juego. Todo comenzó en 2009 cuando el City inició su transformación de equipo prometedor a dominador absoluto del fútbol inglés, un proyecto deportivo respaldado por una lluvia de millones cortesía de sus dueños en Emiratos Árabes. En la década que siguió no dejaron escapar ninguna oportunidad de reforzarse. 1.500 millones de euros en fichajes, 8 títulos de Premier League y un dominio absoluto y sin precedentes en la liga inglesa, coronado por su triplete la temporada pasada. ¿Pero a qué precio? En 2018, la revista alemana Der Spiegel destapó documentos de Football Leaks que sugerían irregularidades graves, como inflar ingresos por patrocinios, ocultar pagos y manipular cuentas para cumplir con el fair play financiero. La Premier League, tras 4 años de investigación, concluyó en 2023 que había suficientes pruebas para llevar al Manchester City a juicio. Y ese juicio, amigos, comenzó en septiembre de este año y ahora está visto para sentencia. 115 infracciones no es un desliz, es un patrón. Pero ojo, este juicio no es público. Todo se ha llevado a cabo en el International Dispute Resolution Center en Londres, con un secretismo que genera más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que está en juego es monumental. Si el panel de expertos determina que el City es culpable, las sanciones podrían ir desde multas millonarias hasta algo más drástico como el descenso de categoría o la revocación de títulos. Sí, hablamos de quitarles incluso esas Premier League que tanto costaron ganar. Por supuesto, el Manchester City niega todas las acusaciones y asegura que tienen pruebas sólidas para defenderse. Pero esto no es solo un tema deportivo, es un tema también político. Los dueños del club tienen un peso importante en Emiratos Árabes, y este caso podría escalar incluso a tensiones diplomáticas entre el Reino Unido y esa región. No es solo fútbol, es geopolítica. ¿Y qué pasaría con la Premier League? Este caso pone en duda la credibilidad de la liga más vista del mundo. Si no son capaces de garantizar que todos los equipos juegan bajo las mismas reglas, su reputación podría caer en picada. ¿Y los aficionados? Bueno, ya hay quienes se preguntan si todo lo logrado por el City tiene valor real o si, como dicen algunos, es un castillo de naipes construido con billetes de petróleo. Lo que está claro es que este caso va a cambiar el fútbol pase lo que pase. Si el City es declarado culpable, será un aviso para todos los clubes que intentan jugar con fuego. Si son absueltos, será una victoria polémica que dejaría un sabor amargo en el fútbol. Pero como siempre decimos en este canal, este deporte es más que goles y títulos, es un reflejo de cómo hacemos las cosas como sociedad. ¿Premiamos el talento y el esfuerzo o celebramos al que encuentra la forma de saltarse las normas? El balón está en el aire, pero el pitido final aún no ha sonado. Esto es más grande que un club, más grande que una liga, es la esencia del deporte la que está en juego. Así que prepárate porque cuando llegue el veredicto va a haber un terremoto en el mundo del fútbol. ¿Será justicia o un simple golpe en el pecho del gigante? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, sigamos el partido desde las gradas.